Hola, mi nombre es Estefano Galvez y en este video tutorial voy a explicar cómo crear y reutilizar los componentes dentro de un proyecto desarrollado con React, Vite y Material Muy. Durante esta práctica voy a mostrar tres componentes reutilizables, un componente para los botones, otro para campos de formularios y otro vendría siendo para los títulos o textos. También voy a explicar cómo utilizar las propiedades o props, cómo integrar estos componentes dentro de un formulario controlado con useState y también a cómo realizar una validación básica de los datos ingresados. Y como por último voy a ejecutar la aplicación en el navegador para comprobar el funcionamiento del formulario. Eh, Aquí primeramente vamos a ver la estructura o la organización del proyecto. Tenemos la carpeta de SRC, dentro tenemos la carpeta Components, que en este caso dentro de la carpeta Components tenemos un archivo llamado ButtonMui. Este archivo lo que va a hacer es utilizar los botones. De ahí también tenemos otro que vendría siendo el text field. Lo que va a utilizar los campos del formulario, y el otro archivo es el TextMui, que va a permitir mostrar los títulos o subtítulos o cualquier otro texto. También aquí en la carpeta Page tenemos un login. Esta página va a reunir todos los componentes y también contiene lógica del formulario. Y por último, finalmente tenemos el archivo app, que se encarga de importar y mostrar la página principal de la aplicación. Vamos a comenzar explicando el archivo de ButtonMui. Aquí la primera línea tenemos la importación de la librería utilizada en Muy. Dentro de, bueno, aquí declaramos una función de ButtonMui y dentro de los paréntesis tenemos recibe las variables o propiedades. Estas propiedades también van a permitir personalizar el botón sin tener que crear un componente diferente cada vez. Tenemos el text, que lo que hace es permitir establecer el texto que se mostrará en todo el botón. También tenemos el tipo, que en este caso define el comportamiento del botón. Por defecto tiene el valor de button, pero también puede utilizarse como submit para enviar un formulario. Tenemos la propiedad de variant, que esta permite indicar si el botón será contenido, delineado o de texto. En este caso el valor es predeterminado, vendría siendo contained. Ahí tenemos la propiedad de color, que en este caso define el color del botón. Por defecto el color primario el color primario de Muy vendría siendo color azul. Ahí tenemos la propiedad de disable. En este caso va a permitir habilitar o deshabilitar el botón según sea la condición. Aquí tenemos el onClip, que el onClip recibe la función que se ejecuta cuando el usuario presiona el botón. Y como por último tenemos el full width. En este caso el full width permite que el botón ocupe todo el ancho disponible. Ya luego aquí retornamos utilizamos todas las propiedades dentro del botón y le agregamos, vendría siendo los estilos. Agregamos estilos como la altura, el borde redondeado, también el tamaño de la letra y el peso del texto. De esta manera el mismo componente puede reutilizarse para enviar el formulario o limpiar los campos combinados únicamente sus propiedades. Seguimos con la explicación del componente TextField. Aquí el TextField, la primera línea, lo que tenemos es la importación de la librería de Muy. En este archivo declaramos la función del TextField Muy, y dentro de ese van a utilizarse los props. Tenemos un label. El label va a permitir mostrar el nombre del campo. Ahí tenemos el name,
que este va a indicar al campo dentro del formulario. Ahí tenemos que el tipo que va a venir siendo texto. Esto permite indicar si el campo será de texto, contraseña, correo electrónico o otro tipo. También por defecto lo vamos a utilizar como text. También tenemos la propiedad de value. Esto es lo que contiene el valor actual del campo. La propiedad de onChange permite detectar cada cambio realizado por el usuario. Esta propiedad será utilizada posteriormente para actualizar el estado con useState. Placeholder. Este va a permitir mostrar un texto de ayuda dentro del campo. La propiedad require indica si el campo es obligatorio. Ahí tenemos el helper text como por último, y esto nos muestra un mensaje abajo del campo cuando existe un error. Luego retornamos esas propiedades y aquí ponemos un SX indicando los estilos. Seguimos con el text muy. En este componente utilizamos typography. Entonces importamos la librería de typography desde muy. Entonces aquí tenemos una función. Dentro de la función tenemos text, que contiene el texto que se va a mostrar. Tenemos variant, que en permite elegir el estilo del texto. Ya sea puede utilizar H4, body 1, un párrafo o un caption para un texto pequeño. Tengo la propiedad alien, que va a permitir alinear el texto a la izquierda, al centro o a la derecha. Ya tenemos también el color, que va a ser text primario, va a ser y de ahí seguimos con el from with. Luego de esto de aquí lo retornamos todas las propiedades y finalmente ponemos un texto para poder utilizar, y de ahí seguimos con login page. En la login page primero acá importamos el useState desde React. Este hub va a permitir, guardar y actualizar la información dentro del componente. También se importan algunos elementos de MUI, como el box. Se va a utilizar como contenedor el paper que crea la tarjeta de formulario, el stack que organiza los elementos de manera vertical, y el alert que va a permitir mostrar mensajes de éxito o de error. Ahí seguimos con los estados del formulario. En este caso, aquí, estos de aquí. Los estados del formulario, el estado username, va a almacenar el nombre del usuario, y el set username va a permitir actualizarlo. El estado de password va a almacenar la contraseña, y set password va a permitir modificarla. Estos dos estados comienzan como cadenas vacías, porque al iniciar la aplicación los campos todavía no tienen nada de información, o el usuario no ha ingresado información. También se crea mensaje, que esto va a permitir mostrar un mensaje después de verificar el formulario. Y por último, mensaje tipo de mensaje, que va a permitir indicar si el mensaje será de tipo éxito o de error. Tenemos de ahí la función de handle SameFrom, que esto se va a ejecutar cuando se envíe el formulario, cuando el usuario le dé clic al botón y se envíe. Primeramente recibe el event prevent default, que esto va a evitar que el navegador recargue la página
cuando el usuario presiona el botón. De ahí tenemos la primera condición, que va a verificar si el usuario o la contraseña están vacíos. La función trim va a eliminar los espacios vacíos o innecesarios de los campos. Si uno de los campos está vacío, el tipo de mensaje va a cambiar a error y se mostrará el texto. Todos los campos son netamente obligatorios. Después de realizar la dicha validación, para comprobar que ambos campos tengan 3 o más caracteres, que está aquí. Esta condición los que no va a verificar que los dichos campos tengan 3 o más caracteres. Si uno de los valores tiene 3 caracteres o menos, esto se va a mostrar un mensaje de error. Cuando las dos validaciones se cumplen, si tiene 3 caracteres o más, si tiene más de 3 caracteres, cambia el tipo de mensaje a éxito y va a mostrar los datos ingresados correctamente con un alert. El cons handle clear from lo que va a hacer es, al momento, va a dejar los campos vacíos al momento que le dé al botón de ingresar. Ahí tenemos la condición del botón. Estamos por aquí. Aquí está. Esto, la constante de from is inválido, esto lo estamos declarando aquí para poder utilizarlo en el botón. Esta constante lo que hace es verificar si uno de los campos tiene 3 caracteres o menos. Cuando esta condición es verdadera, el botón debe iniciar sesión permanentemente, si no se va a encontrar deshabilitado. Cuando ambos campos tienen más de 3 caracteres, la condición cambia a falsa y el botón se va a habilitar. Luego tenemos acá el inicio de sesión, que en esta interfaz se va a utilizar el componente TextMui, que va a mostrar el título. Mediante las propiedades se establece el texto, la variante, la alineación y el grosor de la fuente. Y seguimos con el campo para ingresar los datos de TextMui. La propiedad, aquí tenemos el campo para que muestre un mensaje para que ingrese los datos o ingresó al sistema. Tenemos el texto que va a mostrar al usuario, la variante que va a ser un body 1, el alien que va a ser un center y un color que va a ser de color secundario. Aquí mostramos un mensaje de alert y seguimos con el campo bueno, lo que va a hacer aquí es verificar al momento que nosotros estemos tipeando, nos va a salir un mensaje diciendo que debe ingresar más o menos caracteres. Si no, en este caso va a mostrar un mensaje de error o el campo se va a poner rojo. De ahí seguimos con el campo de contraseña. En este campo la función tape va a ser con el valor de password. Esto va a permitir ocultar las letras del campo para que no sea visual, no se visualice al usuario. De ahí tenemos el botón de iniciar sesión, que en este caso estamos poniendo un tipo texto, estamos indicando el texto que va a ser iniciar sesión, tipo submit, la variante container, un color primario que va a ser azul, y aquí en disable estamos llamando a la
constante que declaramos acá arriba, que lo estamos utilizando, que va a contar los caracteres, y si caso es menor a 3, en este caso sería falso, no nos va a dejar ingresar. Y luego estamos llamando también, estamos indicando un botón de limpiar campos. En este caso estamos llamando a la constante de handle clear from, que está declarada acá, que lo va a hacer limpiar los campos de el set username, el set password y el set mensaje. Y luego seguimos, bueno, aquí tengo un text muy que va a indicar un mensaje al usuario, un texto al final del paper. Ahí tenemos el app JSX, que ya después de crear la página, nosotros importamos. Aquí estamos importando el login page from. Y ya dentro de la función app, estamos retornando el componente del login page para que permanece limpio y funciona como el punto principal desde donde se muestra la página. Esto organiza y también facilita el mantenimiento del proyecto. Además de eso, va a permitir agregar nuevas páginas si se requiere en un futuro. Tenemos, bueno, ahora vamos a probar en el navegador. Vamos a detener este npm. Vamos ejecutando. Vamos a mostrar aquí mismo. Y aquí tenemos la página o el diseño que nosotros hemos estado explicando. Ahora al iniciar, primeramente los campos se van a mostrar vacíos, ya que el usuario no ha ingresado ningún tipo de información. Esto ocurre porque la condición que estamos validando, o sea, es de from is invalid, va a detectar que todavía no se ha registrado más o 3 caracteres. En este caso vamos a escribir, vamos a poner uno de los caracteres, y aquí nos salió un mensajito de la función o de la condición from is invalid, que todavía está detectando los caracteres, pero todavía no es suficiente para que se cumpla dicha condición. Entonces, si acá abajo también ponemos, digamos, 1, 2, 3, también nos debe decir que deben de ser de 3 caracteres. Entonces, ninguna de las dos se está cumpliendo, y por eso no se habilita el botón. Luego, ahora vamos a hacer un ejemplo válido. Y ahora, como tiene más de 3 caracteres, se pone verdadera y se va a cumplir la función. Y por eso ya no me sale el mensaje de error. Ya vamos a poner la contraseña. Ahora, como la contraseña ya tiene más de 3 caracteres, la función que valida estos campos se está cumpliendo, y por eso el botón de iniciar sesión ahora sí se habilita. Va a dejar iniciar sesión y automáticamente la alert va a decir que los datos ingresados son correctamente. Se va a mostrar el usuario y la contraseña. Y por último tenemos el campo el botón de limpiar los campos. Al momento de presionar el botón de limpiar los campos, se va a ejecutar la función de handle clear from, y lo que hace es limpiar todos los campos, se vuelven vacíos. Le damos y se borraron todos los campos y vuelve a como estaba un inicio. Y como conclusión personal, el uso de componentes reutilizables en React permite reducir la repetición de código y mantener una estructura más organizada. En esa práctica se creó un componente para los botones, otro para los campos, otro para formularios y otro para textos. Mediante los props fue posible modificar su contenido, el estilo y comportamiento según las necesidades de la página. También
se utilizó el useState para controlar los campos del formulario, el tiempo real y si se aplicaron validaciones básicas para evitar el envío de información incompleta. Considero que los componentes reutilizables facilitan el mantenimiento de la aplicación porque cualquier cambio que puede realizarse desde un solo archivo y aplicarse automáticamente en todas partes del proyecto que se esté utilizando dicho archivo. Esto además también nos ayuda a mantener una interfaz uniforme que permite trabajar de manera más ordenada y facilita la ampliación del proyecto. De esta manera se completó la creación e integración de los componentes reutilizables en React, Vite y Material Móvil. Gracias por observar el video tutorial.